Estamos viendo la auténtica epidemia que supone la diabetes en cuanto a presencia en la población y cómo esa diabetes te lleva, junto con otros factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, pero sobre todo el principal, la diabetes, cómo va quemando literalmente los riñones. Si yo tengo, por ejemplo, una diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, sabemos hoy más o menos cuánto tiempo podríamos tardar en desarrollar enfermedad renal crónica si no la controlamos bien. En condiciones normales, un paciente diabético que tiene un buen control metabólico va perdiendo en torno a 2-3 mililitros minuto de filtrado por año. En un paciente que no está controlado se dispara entre 5 a 8. Es que el control de la diabetes es tan trascendental que no podemos pasarle ni un minuto a la diabetes. Ni un minuto. Ya la cogeré. No. Es ahora o nunca. Doctores, bienvenidos al podcast. Muchas gracias. Ha costado tiempo y esfuerzo, pero ya estamos aquí y hoy vamos a hablar de un tema muy chulo. Estoy con 2 nefrólogos hoy. La enfermedad renal, la diabetes y todos los factores que la pueden empeorar, pero sobre todo lo más importante, alimentos concretos que nos van a ayudar, un tipo de alimentación. Y además contamos con Miguel Ángel, que además también tiene la enfermedad renal crónica, ¿no? Sí, yo soy paciente renal, me diagnosticó hace ya casi 23 años y he pasado por todas las fases. He pasado por la fase previa al trasplante, he estado en diálisis, en concreto en diálisis peritoneal durante 9 años y ahora estoy trasplantado. O sea, al final, para que nos quede un poco clara la idea, o sea, al final la gente puede pensar aquí, bueno, pero la enfermedad de los riñones, ¿eso qué es exactamente? A mí me han hablado de la diálisis, pero me habéis dicho la diálisis peritoneal, pero yo pensaba que eso era por la sangre. Luego hay gente que no se llega. O sea, Álvaro, ¿me puedes comentar un poco, o sea, para que nos podamos entender a nivel básico, por qué la enfermedad renal crónica no se nota? ¿Qué tiene que ver la diabetes con ella? O sea, cuéntanos un poquito. La enfermedad renal crónica, una de las peores cosas que tiene es que es muy silente, pasa muy desapercibida hasta que se encuentra muy avanzada. Yo cuando ya conocía a Miguel Ángel, que empezamos nuestra relación profesional y sentimental, hace ya unos cuantos años, me interesó bastante su caso. Una enfermedad que ahora le dejaré a él, puesto que es el protagonista de la misma, que la relate un poquito más, que empezó silente y cuando se detectó ya era bastante tarde para poder revertirla de alguna manera. Y como en su caso pasa en otras tantas enfermedades, ya sean urológicas, es decir, con problemas en la vía urinaria, enfermedades inflamatorias que afectan tanto a los riñones como a otras partes del cuerpo, y otras enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, otras tantas, el daño se empieza a hacer antes de que tú te llegues a dar cuenta. Y muchas veces el no buscar, el no saber que tienes unos hábitos que te pueden llevar por un mal camino y no revertir la situación a tiempo, pueden derivar en una cadena de desdichas, como en su caso tener que dializarte y tener que trasplantarte con todo lo que ello conlleva. Claro, porque al final la enfermedad renal crónica tuya, Miguel Ángel, no es la típica de la persona que tiene diabetes, que ya tiene azúcar alto, que poco a poco el riñón va fallando. Tu caso fue por otro motivo, ¿no? Sí, lo mío es una cuestión de edad. Si hubiese nacido ahora, me hubiesen visto el problema y se hubiese solucionado. Lo mío es un reflujo vesicoureteral en la infancia. En aquella época no se hacían... Yo tengo casi 50 tacos ya. Entonces, aunque no lo parezca, iba a decir, pero yo creo que sí, lo parece. No se hacían ecografías como de una manera programada a todos los recién nacidos, salvo que tuvieran algún tipo de síntomas. Y yo no tuve síntomas nunca, ni siquiera daba síntomas con el tema de las infecciones. Entonces eso fue avanzando en el tiempo hasta que se detectó de forma totalmente accidental. Una migraña durante la carrera, en primero de carrera, y bajé a urgencias del hospital de Granada porque con lo que me estaba tomando en el colegio mayor, pues no se me quitaba dolor de cabeza. Y tuve, en este caso sí, la inmensa suerte de que me tocó un residente y como buen residente lo pidió todo. Yo creo que me pidió hasta la prueba de embarazo. Y entonces, pues claro, pidió la creatinina y le salió alta. Y ya cuando lo vio, pues llamó a un adjunto y el adjunto dijo, ¿tú tienes problemas de riñón? Y yo que sepa, no. Y al día siguiente me estaban viendo los nefrólogos, que somos gente muy eficaz y vemos a los pacientes muy rápido. Entonces estaba viendo uno que fue luego compañero mío. Y ya si verás, se hizo el estudio, se comprobó cuál era el problema, que yo no había nada que hacer, porque estaba cronificado, con los riñones con unas cortezas muy adelgazadas, lleno de cicatrices. Y entonces ya empezó la segunda fase, que es cómo encaras o intentas
enlentecer el avance de la enfermedad con los medios que tú tienes, sabiendo que en un porcentaje importante lo enlenteces, pero no lo frenas. Pero el hecho de que tú sepas que tarde o temprano llegas a diálisis no es tan malo como en qué situación llegas a diálisis. No es lo mismo dos personas que llevan el mismo camino, no es el mismo el que se ha ido cuidando durante el periodo de tiempo previo a la llegada a diálisis que el que ha hecho lo que ha querido. Las expectativas de supervivencia son mucho mayores que el que se ha ido cuidando y lleva un viaje planificado hacia esa segunda fase de la enfermedad. Porque cuando tú te diagnosticaste ya, ¿con qué filtrado tenías? No estábamos mal de filtrado, tenía un filtrado en torno a 48, 50, era una cosa, era la época en la que el filtrado normal era 80. Claro. Y eso, creo que la bajada del filtrado no estoy yo muy de acuerdo. Que lo hayan bajado a Hemos 60. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tendríamos que establecer, de hecho, los canadienses lo están planteando ahora. Es decir, mire usted, si tiene 45 años o menos, un filtrado de 60 no es normal para su edad. Y ahora lo hemos dado 60 todo como bueno. Pero en mi época era 80, yo estaba en torno a 48, 51. Porque bueno, lo que hice fue una nefropatía intersticial que tiene un avance un poco más lento y va con unas caídas en pequeñas mesetas y pequeñas caídas, mesetas y pequeñas caídas. Finalmente siempre llegas a diálisis, pero no es de un avance muy rápido. O sea que al final, para que nos hagamos un poco a la idea, o sea, a la enfermedad renal crónica, ¿no? Podemos llegar por diferentes vías. Sí. En principio, tú llegaste por una que tuviste mala suerte, porque al final es mala suerte. Sí, una malformación de nacimiento. Vale, pero al final la más frecuente, o sea, la forma más frecuente de llegar a día de hoy, Álvaro, es la diabetes, ¿no? No, sí, desde luego, cuando alguien comienza a ver el mundo de la nefrología y pasa día a día a la consulta, estamos viendo la auténtica epidemia que supone la diabetes en cuanto a presencia en la población y cómo esa diabetes te lleva, junto con otros factores de riesgo como la obesidad y la hipertensión, pero sobre todo el principal, la diabetes, cómo va quemando literalmente los riñones y visita tras visita, mes a mes, poniendo todo de tu parte, y el paciente también, aunque no en todos los casos, porque esa es otra de las batallas que tenemos que librar. La diabetes va quemando ese filtrado del que hablábamos, que para que todo el mundo lo entienda es la capacidad que tiene un riñón de limpiar la sangre y tirar los líquidos que sobran del cuerpo. Ese filtrado va bajando, bajando. Tú sientes la desesperación, el paciente lo ve en tu cara, ve cómo estás dándolo todo para que evite la diálisis al menos el tiempo que pueda, o el trasplante, pero no es posible. Y es una pena, porque a día de hoy, y cada día más, existen herramientas muy válidas para luchar contra esa diabetes, revertirla, o al menos enlentecer su progreso. Y muchas personas, por no conocerlas o por no tener a veces la fuerza necesaria para llevarla a cabo, pierde ese tren y acaba, como ha dicho Miguel Ángel, en situaciones como el trasplante o la diálisis más frecuentemente. Tú ahora mismo, Miguel Ángel, estás trasplantado, ¿verdad? Sí, yo estoy trasplantado de donante vivo. Me dio el órgano mi madre. Porque bueno, pues desgraciadamente para la gente joven, yo era joven cuando me trasplanté, la gente joven que está en espera de un órgano, pues tiene muy complicado conseguirlo. No hay tantos órganos jóvenes para darle a la gente, a los pacientes, y si encima eres de un grupo muy común que es el cero, más complejo todavía. La espera, una vez que se ha terminado el estudio de trasplante y estás en diálisis de un órgano de cadáver, son años y años. Y a lo mejor cuando ya llega tu órgano, el deterioro propio que te genera la técnica de diálisis impide que te trasplantes. Entonces, la situación de la gente joven es muy compleja si están en diálisis a la espera de un riñón para trasplantar. O sea, es decir, que a día de hoy, si tú has entrado en una situación de tener enfermedad renal crónica, lo más probable es que primero pases por la diálisis, ya que el hecho de tener un donante compatible va a tardar tiempo en principio, por lo que parece. Si es de cadáver, sí. Si tú tienes la posibilidad de una donación de vivo, tus padres siempre son compatibles, siempre que cuando sean tus padres. A veces hay sorpresas que te da la vida, pero si no te da la vida sorpresa, tus padres son compatibles siempre. Luego tienes que ver si tus padres son susceptibles de poder perder un riñón. Claro. Luego, bueno, es más sencillo que con tus hermanos, pues seas compatible, pero no se garantiza. Con tus padres siempre. Pero la donación de vivo se puede hacer anticipadamente a la entrada en diálisis. Porque sí que se ha visto que durante el primer año en diálisis, a partir de ese punto, el grado de deterioro del paciente se precipita.
Entonces se intenta que se trasplanten durante el primer año, pero como te he dicho, es que no hay órganos para todo. Luego la gente joven lo tiene muy difícil y determinados grupos sanguíneos más. Y se va pasando el tiempo, pasa ese año y el deterioro del paciente es visible. O sea, las calcificaciones vasculares, que es nuestra principal pelea siempre, tanto prediálisis como durante la diálisis. En diálisis son muy patentes porque la propia técnica, sobre todo la hemodiálisis, produce un balance de calcio positivo. Cuando el paciente escucha, tenemos un baño de calcio bajo, es que un baño de calcio bajo con respecto al resto de baños que tenemos en la estantería para usar, pero el balance de calcio siempre es positivo. Yo me ducho con el agua del grifo. O sea, que no es que le han puesto el calcio bajo, no, te he puesto el más bajo que tengo, pero no es bajo, hace un balance positivo. Y al final, las alteraciones del metabolismo del paciente, el hiperparatiroidismo que se genera calcificaciones vasculares en nuestros pacientes a largo plazo, porque la técnica que tenemos como tal calcifica al paciente y cuando llega a ese órgano, si llega, técnicamente no es posible trasplantar al paciente. Claro. Entonces lo único que le queda de por vida es quedarse en diálisis. Pues se queda sin arterias, por así decirlo, para que le encaje un Lo riñón. trascendental que es siempre intentar evitar el progreso de la enfermedad para llegar a esa situación y siempre retrasar todo lo que se pueda el llegar a esas técnicas de sustituir la función de un órgano, porque a día de hoy las técnicas que tenemos, salvo el trasplante, que está 24/7 funcionando, tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis, la diálisis con la sangre, que son técnicas en las que a través de ciertas máquinas, ciertas sustancias, conseguimos depurar de sustancias que se van acumulando en el cuerpo tóxicas y líquidos que se van acumulando también nuestro cuerpo, sacarlas fuera. Estamos intentando paliar con una técnica que dura 3-4 horas cada X días la función de un órgano que está cada segundo de tu vida funcionando y equilibrando y eliminando y purificando tu cuerpo. O sea, algo tiene que generar que no está bien regulado, esa falta de en X horas, tener ese control de regulación, de depuración, como cuando en tu casa en lugar de tirar la basura todos los días, la tiras cada semana. Al final esa acumulación hasta que llega a tirar la basura genera pues olor, genera suciedad, genera aparición de indeseados en la casa. Pues se podría hacer un símil muy parecido a lo que significa para el cuerpo no tener un riñón funcionando y depender de una máquina. Por eso, mensaje es tratar todas las posibles causas de enfermedad renal y manejar la enfermedad renal para evitar llegar a esa situación terminal. Si yo tengo, por ejemplo, una diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, sabemos hoy más o menos cuánto tiempo podríamos tardar en desarrollar enfermedad renal crónica si no la controlamos bien. En condiciones normales, un paciente diabético que tiene un buen control metabólico va perdiendo en torno a 2-3 mililitros minuto de filtrado por año. En un paciente que no está controlado se dispara de 5 a 8. Más del doble. Más del doble, en un paciente no controlado. Teniendo en cuenta que tú ya el filtrado lo estás poniendo en 60 como mínimo y que a partir de 10 nos planteamos poner un paciente en diálisis, aunque sí que valoraríamos con 15 pasar un diabético porque tienen una mala evolución cuando tienen un deterioro muy importante de función, realmente el marco de filtrado con el que tú estás jugando con el paciente no es muy amplio. Si te queda en torno a 40 mililitros, eso lo intentas dividir entre 8, entre 9 en un paciente mal controlado. ¿Y qué te quedan? 5, 6 años antes de ir a diálisis si no estás bien controlado. Estamos encontrando pacientes en consultas reales complicadas de 14, de 18. Un paciente que prácticamente, como digo yo al paciente, tienes las arterias garrapiñadas. Está lleno de azúcar. Ese paciente va a diálisis de forma irreversible, va a durar poco tiempo para llegar, si es que llega y no tiene un evento cardiovascular antes, y luego va a llegar cardiovascularmente tan mal que va a ir muy mal en hemodiálisis y en peritoneal. Va a ir francamente mal. Es un paciente condenado a tener muchas complicaciones. Mortales. Okay. Por eso muchas veces le digo, te queda muy poco si llegas. De hecho, hay estudios que dicen que en mayores de 65 años, pacientes diabéticos, hay 6 veces más probabilidad de infartarte y morir que de llegar a diálisis. Si nos centramos en la mortalidad, en la morbilidad, mejor dicho, de la diálisis, de lo que supone llegar a diálisis, pero es que también tenemos que preocupar de la gente que ni siquiera llega a diálisis. Tiene la oportunidad de Es decir,
o que llegan a diálisis y al poco, entre la agresividad de la enfermedad que lo ha conducido a la diálisis y que por la cadencia que lleva, junto con el componente anímico que te aporta el verte en una diálisis, se siguen abandonando, es que a lo mejor ese paciente dura en diálisis 4 meses porque le ha dado un infarto o un ictus del que no se recupera. Por eso es que el control de la diabetes es tan trascendental que no podemos pasarle ni un minuto a la diabetes. Ni un minuto. O sea, Ya la cogeré. No. Es ahora o nunca. O sea, al final, yo todo este canal o sea, mi divulgación en mi canal de YouTube, Instagram, todas las redes sociales va encaminado siempre a que las personas que tienen diabetes tienen que aprender a comer, que tienen que hacer ejercicio de fuerza, que al final son dos cosas que también nos van a ayudar con la enfermedad renal. Empezando hablando un poco por la alimentación, ¿no? Que realmente lo que hablemos va a servir tanto para la diabetes, tanto con como sin enfermedad renal. Pero vamos a profundizar, vamos a empezar hablando del tema del sodio, ¿no? Al final siempre nos han dicho, coma usted sin sal, coma sin grasa, coma sin esto, coma sin lo otro. A día de hoy, ¿dónde podemos encontrar qué alimentos son los que más encontraríamos la sal? ¿Cómo es la forma más frecuente de su consumo? ¿Y por qué esto puede producir un deterioro de la función renal? ¿Y hasta cuándo sería conveniente o cuánto es lo recomendado tomar de sal al día? Si quieres empieza tú, Miguel Ángel. Vale, bueno, aquí hay mucha tela que cortar, porque hay incluso los últimos estudios que han salido en cardiología e insuficiencia cardíaca empiezan a decir que las restricciones brutales de sodio, a las que se someten los pacientes, tampoco están suponiendo una gran mejora en la perspectiva vital de los pacientes. Claro, y esto juega en contra de la juega en adherencia. contra de la adherencia terapéutica y de la dieta, y no están suponiendo unas grandes mejoras. Y esto se puede extrapolar, es cardiológico, pero podemos extrapolarlo a nuestros pacientes. Las principales fuentes de sal que vamos a encontrar son dos, desde mi punto de vista. Una son alimentos procesados, que eso habría que retirarlo de las estanterías y enseñar a los pacientes que ellos tienen que cocinar, y otra es la manita. Porque es muy fácil, cuando tú te haces tu comida, echarle tu puñadito de sal, o la sal cruda cuando has terminado, o lo pruebas y se ha quedado solo hecho, o mi pastillita de Avecren, que los pacientes creo que no lo saben, pero eso es Sal pura. sal pura con cosas no muy saludables asociadas para que esa sal se quede bien pegadita, con pollo de corral. Entonces, básicamente alimentos procesados. Entonces, el control de la ingesta de sodio es relativamente sencillo, porque una parte depende de la que tú le vas a echar, y tú tienes que acostumbrarte a comer sin sal, o con la menor sal posible que tú toleres. Y luego es que tienes que cocinar. Es que irte a comprarte tu botecito de alubia de, no digamos la marca, de fabada, o comprarte tu pizza y meterla en el horno, pues eso no es sano. No solo por la sal que lleva, por la cantidad de fósforo que tiene, eso no tiene nombre, que es otra cosa de la que ya hablaremos más adelante, pero eso no es saludable. Entonces, si tú haces tu dieta y tú controlas la cantidad de sal que aportas, tú controlas la sal que puedes tomar. ¿Qué se está recomendando? En torno a 2,4, 2,5 gramos de sal, en lo que hablan que equivale a unos 5,8 gramos de sodio puro que se llevaría el paciente. Eso es lo razonable. Por encima de eso, sí que se ha visto que ya empieza a haber complicaciones en los pacientes con retención de volumen y con hipertensión. A lo mejor no es el momento de ponernos a hablar sobre los mecanismos de regulación de la mácula densa, las mediciones del sodio que se hace, pero baste con decir que el riñón al final se reduce a un sistema de una tubería que entra, otra tubería que sale y un sistema dentro que tiene que mantener una presión eficaz para filtrar esa sangre. Y el juego que hago entre una y otra tubería condiciona una presión dentro. Si abro esta y cierro esta, la presión aquí aumenta. Si abro esta y abro esta, la presión cae. Sí, como un embalse. Sí. Y entonces tú tienes ahí dentro lo que se llama la presión de perfusión renal, que tiene unos márgenes sobre los que yo tengo que jugar para que sepa que el riñón está trabajando. Sobre esa presión de perfusión renal interviene la sal. Interviene la sal porque llega a una zona concreta que he nombrado, que es la mácula densa, que el aumento de sal desencadena una serie de mecanismos inicialmente compensatorios, porque tú puedes tener una ingesta puntual de sal, pero si es mantenida en el tiempo, esos mecanismos se descontrolan y condicionan un aumento de la presión dentro de ese embalse, como dice él. Y eso al final termina rompiendo el sistema, hace una hipertrofia glomerular, termina rompiendo el sistema que se encarga de regular a tiempo real finamente la composición sanguínea. Y lo perdemos. Eso es lo que hace la sal. O sea, que tú un día
te has tomado algo que tiene un poquito más de sal de la cuenta, no pasa nada. Han cortado un plato de jamón en el trabajo. No pasa nada. No pasa El nada. problema es que de forma mantenida la ingesta de sodio que hacemos todos los días es muy superior de la que necesitamos. Entonces tú, un mecanismo que estaba hecho inicialmente como un sistema de compensación de puntualmente tiene una sobrecarga de sal, lo tienes funcionando a pleno rendimiento todos los días 24 horas. Y eso a la larga se paga. El mecanismo se estropea, coge un rumbo autónomo y hasta que tú no dejas de tomar sal durante un tiempo, no vuelves a controlarlo. La principal ingesta, o sea, el principal alimento donde la gente ingiere sal, por lo que estuve leyendo últimamente, es el pan. O sea, ha hablado de procesados como tal, pero Sí. al final, claro, ahora también la gente va a estar escuchando y dirá, vale, ya lo sabía, el pan es malo. Digo, es malo en función de la cantidad de que sal comas. que tenga, qué tipo de pan. Pero yo, por ejemplo, lo que compro es el pan guasa. ¿Sabéis cuál es el pan guasa? Este que va como troceado a... como Sí, como muy planito, ¿no? como muy planito, cuadradito, así creo que es más fácil racionarlo. ¿Qué otros alimentos, Álvaro, por ejemplo, pueden contener sal dentro de lo que viene a ser los procesados? Cualquier plato preparado que tú cojas de una estantería en el supermercado te sorprendería. Y si quiere la gente hacerlo a partir de ahora, girar y leer la etiqueta, aparte de abrumarte con las calorías que tiene, por entre la salsa y demás, la cantidad de sal. La cantidad de sal, y como ha dicho él, compararlo con las recomendaciones diarias de sal. Dirá, madre mía, si con este plato ya la duplico. El IDR, fijarse en la etiqueta del IDR de cuánto. Correcto, de las cantidades diarias recomendadas. Y decir, pero sí, con el plato este, y ahora junta ese plato que te has comido, que lo acompañas con un pan que seguramente sea, por desgracia, de alto contenido en sal. Sopa ya te como. Eso es Por ejemplo. sal en vena. Sal en vena. Sal en vena. Y el problema es que Fíjate, hablamos de platos preparados y nos estamos yendo al ya te como, a no sé qué. Es que un plato preparado, aunque la gente, o un alimento procesado, es algo tan sencillo como una lata de atún. Que él me deja y dice, pero yo no como guarrerías de esas. Sí, pero No, casi no, todo el no. mundo tiene su latica de atún en casa para salir del paso. Por Yo. ejemplo, un culpable. Luego la echas por todo el pan guasa y te sientes más feliz Claro. contigo mismo, pero te estás engañando. un balance de karma, claro. Pero no, una lata de atún contiene una cantidad de sodio importante. Y otra cosa que sorprendería la cantidad de sal que tiene son los refrescos. Porque todos tenemos en la cabeza que tienen mucho azúcar, no pasa nada que me lo controláis. Sí, pero también tiene una cantidad de sal sorprendente. Y de fósforo. fósforo también tienen para aburrir. Es Sale. más, hay un refresco, no sé si se pueden decir marcas aquí. Sí, lo que quiera. Dila con rima. Bueno, no, es una marca muy casera, que tiene un refresco y concretamente el de sabor limón lleva aceite de girasol en su composición. Un refresco con aceite de girasol. Entonces, tú dale la vuelta al refresco, que lo hemos fijado siempre en el azúcar, y te darás cuenta de la cantidad de sal que tiene eso a pesar de ser light. Independientemente de que habría mucho que discutir sobre la bondad de los alimentos light y cómo activan esa sensación del dulce, activa otra serie de sistemas y no son tan inocuos como parece, aunque eso ya sabes tú infinitamente más que nosotros. Ya, el tema al final también de la sal, hemos estado hablando de que nos sube en principio por la tensión arterial, hemos hablado de que una cantidad diaria más o menos que puede estar bien sería como los 2,5 gramos, ¿no? Que eso al final realmente si cogemos una pizca del salero, pienso que realmente tampoco, o sea, es complicado pasarse como tal si cogemos con los deditos un poquito. Lo que realmente al final nos va a meter en la sobrecarga de sodio es pues, los ultraprocesados que hemos estado hablando al final. Sí, la toma subrepticia de sal, igual que de otras sustancias, y el azúcar también que te tomas de manera inadvertida y cualquier cosa que te tomas de manera inadvertida. Por eso soy tan... Pero lee las etiquetas, lee qué te estás metiendo en el cuerpo, sé consciente de qué está entrando y cómo eso que está entrando en tu cuerpo afecta y cómo cambia tu dinámica de vida. Es que, fíjate, pues dices tú, la pizquita de sal que cojo no es tan importante. Es que el problema es que no cogemos una pizquita de sal, porque hace muchísimo tiempo que el consumo de otra serie de alimentos o el ritmo de vida que llevamos, que hace que comamos otras cosas, ha modificado la sensibilidad de nuestro paladar. Y ahora, lo que es un alimento que cocino en casa, que le echo la cantidad de sal normal que lleva, nos parece que está soso. Y entonces le añadimos mucha más sal para equiparar el sabor de un alimento que hemos preparado en casa de forma natural al que estamos acostumbrados a comernos fuera, o que estamos acostumbrados a cocinar, pues te desembala, calienta o pone en el horno.
Entonces, nos hemos acostumbrado al sabor salado. Entonces, cuando tú cocinas con la cantidad de sal adecuada, te parece que el plato está soso. Entonces, el problema no es la pizquita, por eso decía que el problema es en la mano. Es que tú ya estás acostumbrado a echarle varios puñados de sal. Claro. Entonces, yo se lo digo al paciente, porque decirle a un paciente de entrada, abandone usted la sal, No va a eso es funcionar. imposible. Eso no va a funcionar, Jamás. porque a mí en su momento me lo dijeron, que yo una lenteja sin sal es peor que pegarle a un padre. Eso es agua con tropezones, y si ya empieza a hacer las dobles cocciones que decíamos nosotros, y le tiras todo el agua por la poca sustancia que sueltas, se la tiras también, eso no hay quien se lo coma. Lo suyo es- Qué mala está la comida del hospital. ¿Por qué? Porque no iba sal. Bueno, y aparte porque no está También, buena. no está ferrada. Vamos a entrar, no vamos a hacer sangre, pero no Y solo hacen eso. hiponatremia de tanta poca sal que... Pero la idea es, quite usted inicialmente la cantidad de sal que tolere, y tienes un tiempo comiendo así. Sí. ¿Ya se ha acostumbrado? Sí, entonces ya le puedes quitar un poco más de sal. Y en un proceso que es relativamente lento, tú consigues que el paciente coma prácticamente sin sal y él no se ha dado cuenta. Y además te dice que ahora los alimentos le saben a lo que saben. Y dice, es que las judías verdes me saben a judías de cuando yo me las comía de chico, es que las patatas cocidas me saben a patatas cocidas de cuando yo era chico, y el resto de cosas que me como fuera me saben muy saladas. Sí, está muy salado. Son las mismas que se comía antes y le parecía que estaban bien. Entonces lleva un proceso lento, ya que están encima del paciente, y hay que estimularlo, decirle, coma usted sin sal, es garantía que en menos de un mes el paciente está comiendo otra vez con sal con más saña, para recuperar todo lo que no se tomó los días de antes. Como la dieta, cualquier Cualquier dieta, dieta. como cualquier dieta al Efecto final. yo, rebote, Sí, como sí. quieras llamarlo. Sí. Y otro truco que también se puede hacer a tu paciente, a tu amigo que quiere quitarse la sal, como quien dice, cocina con especias. Busca otras fuentes de sabor mientras tu paladar se quita el mono de ese sabor. Porque al fin y al cabo es un proceso a largo tiempo en el que tu paladar se ha acostumbrado a ese sabor. Y eso que ha dicho Miguel Ángel de es que las cosas ya no saben como antes. No, es que antes no se cocinaba con tanto adherente, tanto sal, tanto... Las cosas han perdido el sabor porque estamos solo con el sabor a sal. Solo salado. Y por eso no está tan rico esto. Es que esto me gusta más. ¿Por qué? Porque va más sal. Tu cerebro no es tonto. Tu cerebro se ha acostumbrado a algo y busca eso siempre. Igual que busca el azúcar, fácil, busca la sal, fácil. Cuando tú quitas ese súper estímulo para tu paladar, las cosas vuelven a saber a lo que sabían las cosas. De hecho, el ultraprocesado se define como la mezcla de grasa vegetal, sal y azúcar. Todo eso en su conjunto que lo hace hiperpalatable, que lo queramos comer más. La palatilidad. O sea, al final, con el tema de la sal, yo, por ejemplo, lo que hago es, yo como con sal, pero o sea, una pizquita así. Si realmente para que la gente le sea fácil de decir, si tú coges una cucharadita de postre, lo clava en el bote de la sal, lo saca y ves que está lleno, eso es lo que puedes comer de sal en un día. Pero que le quite la montañita. La que le quiten la montañita. Yo así, hago las sí. indicaciones de mi médico. Claro, pero Sí, y te saca esto. No, pero si le quitas la montañita, Sí, realmente, más o menos lo que debería tomarse. Sí. realmente eso es lo que se debería tomar. Sí. O sea, pues yo eso, si veo esa cantidad, cogerlo con los dedos, lo veo muy difícil. Tendrías que hacer lo que tú has dicho, de coger varios y echar 2, 3, 4, 5 puñados. Pero que al final es fácil acostumbrarse. Con tiempo se consigue Sí. bajar Sí, eso. sí, sí. Pero es que Y si va- tú y vas a- abusas vas tanto a de la sal... controlar la tensión, hemos hablado de la diabetes, pero que la hipertensión es otra de las causas de fracaso renal. Consigues controlarla por dos vías. Una, porque esa estimulación que hemos estado hablando que se produce a nivel renal de arteria aferente y eferente por culpa de la mácula densa va a desaparecer, y porque la propia sobrecarga de volumen que condiciona la sal también va a desaparecer. Es que tú tienes una situación de malfunción renal e hipertensión mantenida por disfunción del propio sistema renina, angiotensina, aldosterona por el exceso de sal, y aparte por una sobrecarga de volumen que genera la sal per se. O sea, un paciente que deja de tomar sal más o menos suele perder entre 1,5 kg y 2 kilos, que tenía nada más que de retención de volumen. El típico de retengo líquido. Pues es eso. Tú estás diciéndole a tu cuerpo, con ese exceso de sal, aquí falta líquido. Porque esa concentración de sal, tu cuerpo, que tiene los mismos genes que hace miles de años, interpreta que esa concentración de la sangre es porque has perdido sangre. Porque un bicho te ha pegado un bocado mientras estabas por ahí recolectando o cazando. Y esa pérdida de sangre la interpreta de el líquido que entre no sale, porque me hace falta líquido. El problema es que a ti no te hace falta líquido. Lo que tiene es mucha sal, que antes cuando esos genes no se obtenía de manera natural. Esas fuentes de sal tan grandes en la naturaleza. Entonces,
esos mecanismos ancestrales que tiene el cuerpo para regularse, que antes suponía por una herida, una enfermedad y demás, que suponía recargar líquidos porque la habías perdido con fiebre o por una herida, lo estamos usando mal, porque el estímulo que lo está generando, la respuesta del cuerpo, no es ese efecto de líquido en el cuerpo, sino un exceso de carga de sal y de otras sales como tal en el cuerpo. Entonces estamos engañando a nuestro cuerpo provocando enfermedad, en lugar de utilizar esos mecanismos que tenía nuestro cuerpo para regularse de manera saludable. Claro, como al final si tú le empiezas a echar sal a un vaso de agua. O sea, va a llegar un punto en que eso va a aumentar tanto la concentración que eso o revienta o le tienes que echar agua para que se diluya. Para que se vuelva a igualar. Por eso te da sed, por eso le da sed a la gente, por eso tiene ganas de beber, para equilibrar esa concentración. Entonces, por terminar con el tema de la sal y pasar al siguiente, que me gustaría hablar del fósforo, por ejemplo, que es otro alimento otro micronutriente del que podríamos hablar. ¿Qué alimentos serían entonces buenos para consumir dentro del ámbito de la sal o cómo lo controlas tú como paciente con enfermedad renal, Miguel Ángel? No, a ver, es que el consejo que voy a dar va a valer para casi todo lo que vamos a hablar, porque la dieta tiene que ser una dieta variada, rica sobre todo en frutas, verduras y legumbres, que son alimentos que no son especialmente ricos en sal. Entonces, una pirámide sobre eso, un consumo moderado de carne y pescado y evitar de todos los tipos y evitar todo lo que son bebidas azucaradas que llevan sal y alimentos procesados. Y luego reducirle la sal con la que tú estás cocinando. Al final, el consumo de sal, como de otras cosas que veremos, del fósforo que has dicho, depende de ti. Si tu alimentación depende de una alimentación externa que tú estás comprando, tú no vas a controlar nunca ni la sal, ni el fósforo, ni el potasio. Jamás. Porque si bien el sodio es obligatorio por ley que esté en las etiquetas, el fósforo no. Entonces tú no sabes lo que te estás tomando en cantidades de fósforo. Entonces esas cantidades que tú vas a tomar, en este caso de sodio, no vas a controlarlas. Tú no estás todo el día haciendo cuentas de me tomé este refresco, me tomé esta lata de atún, me tomé esta pizza que pedí. No. Entonces la única forma de controlarlo es una base, frutas, verduras, legumbres, y tú controlas la sal que pones en los alimentos. Es la única manera. Que al final esto nos va a valer. Cocinar. Sí. Esto nos va a valer para la diabetes, para la enfermedad renal crónica, para la hipertensión. Podemos hablar que la sal, al final, el mecanismo es subida de tensión, machacar el glomérulo renal, reducción de filtrado, y eso, si además le sumamos. Se cae el micrófono. Y si a eso le sumamos el daño tóxico de la glucosa alta todo el tiempo, nos vamos cargando el glomérulo poco a poco. Eso lo tenemos más o menos claro, ¿no? Sí. Pasamos entonces al fósforo, que al final la gente puede estar hablando. Bueno, vale, la sal me queda muy claro, vale, pero sal, ¿qué es el fósforo? ¿Por qué el fósforo le viene mal en exceso al cuerpo? ¿Nefrólogos? Nefrólogos. No, el fósforo, al fin y al cabo, es otro oligoelemento, otro micronutriente que cumple unas funciones vitales dentro del cuerpo. Es decir, no hay que marginarlo y desterrarlo de nuestra vida. Oh, fósforo maligno, sal de aquí. No, el fósforo cumple unas funciones muy importantes, pero hay varios tipos de fósforo, para simplificarlo, orgánico e inorgánico. Dejaré a Miguel Ángel, que está bastante más puesto en este tema, que lo explique. Pero igual que tu madre te decía de pequeño, come pescado, que tiene mucho fósforo y eso es bueno para la cabeza y para la vista. Para el cerebro, bueno. Pues llevaba toda la razón del mundo. El fósforo cumple funciones muy importantes. El problema es sufrir una sobrecarga de fósforo en tu dieta y que, por desgracia, y de nuevo nos repetimos, todos los procesados, ultraprocesados que están inundando nuestra dieta a día de hoy nos lo aportan en excesiva cuantía, y además del fósforo malo, por así decirlo, el inorgánico. Entonces, ¿hay que desterrar el fósforo de nuestra dieta? No. ¿Hay que consumirlo de manera correcta? Sí. ¿Cómo lo consumimos? Lo dejo aquí al nefrólogo experto. Bueno, gracias por lo de fosforito. Fosforito, el nefrólogo fosforito. Vamos a ver, el tema del fósforo. El fósforo inicialmente va a ser un problema incluso en pacientes sanos. Una sobrecarga de fósforo en pacientes sanos produce calcificaciones vasculares. O sea, el riñón no tiene una capacidad infinita de depuración de fósforo. O sea que, como tal, es peligroso.
El fósforo nos lo vamos a encontrar como en dos fuentes principalmente, orgánicas e inorgánicas. Las inorgánicas son las que se van añadiendo a alimentos procesados, que el fósforo vale para 1.000 millones de cosas. Casi todos los que te vas a encontrar en procesados son fósforos, que van desde correctores de la acidez, hasta sales fundentes, hasta fósforo para retener la humedad, o hasta fósforo para darle brillo a la piel de las frutas. De hecho, en las manzanas, uno se entretiene y raspa con un cuchillo, verá que sale una cera, es una cera de carnauba que es rica en fósforo. O la bandejita de carne que tú te has comprado, el filetito cortado en tu bandeja esa de Polispan blanco, y dices, pero esto no es procesado, pues esto me lo acaban de cortar. Eso lleva una adición de sales de fósforo de cantidad desconocida, porque como he dicho hace un momento, por ley no es obligatorio decir cuánto, que su misión es hacer que se retenga agua y parezca que acaban de matar al cerdo ahí detrás, y está fresco, y puede llevar 20 días. Ese fósforo no aporta nada en absoluto, es un fósforo inorgánico de una alta tasa de absorción a nivel intestinal, de un 95-99%, que no se acompaña de nada más. ¿Por qué? El otro fósforo no es tan malo, como dice, el fósforo malo, el fósforo bueno, porque el otro fósforo en exceso es malo, pero viene acompañado de nutrientes, es el fósforo que va en las proteínas. Es imposible disociar fósforo de proteínas. Y de ahí viene ese paradigma que teníamos antiguamente los nefrólogos de la restricción proteica al paciente para que no haga una sobrecarga de fósforo, aparte de que la sobrecarga de proteínas se decía que podía empeorar la función renal. Vale, ese fósforo que tenemos ahí es un fósforo nutricional, me está aportando una serie de elementos que necesito, pero es que la tasa de absorción de ese fósforo es variable. Esas tablas que hay por ahí dando vueltas de cantidades de fósforo por 100 gramos de alimento, esas tablas no están bien. Porque, por ejemplo, me voy a ir a los límites superiores en la generosidad de absorción. Un fósforo de origen vegetal se absorbe, siendo muy generoso, un 15 o un 20% de ese fósforo que tiene el alimento por 100 gramos. Luego ya tiene bastante menos fósforo del que pone en la tabla. Pero es que el que viene de origen animal, en un 40 a 45% se absorbe. O sea que ya de entrada, ese fósforo que te ponía, que tenía ese filete tan maligno que te iba a subir mucho el fósforo, tiene la mitad. O esa leche tan maligna. Ya no es tanto. Y ahora lo tienes que relacionarlo con un cociente que es el cociente fósforo-proteína. Es decir, el fósforo que yo estoy tomando, ¿cuánta serie de nutrientes me lleva de la mano? Porque lo mismo me interesa. Porque la relación que existe entre ese fósforo y esa proteína es muy buena, y la cantidad de nutrientes que me aporta, dice, es que un alimento, aunque me aporta muchas cosas, merece la pena. Esa relación, que es muy variable, y que cuanto más relación fósforo-proteína haya, pues mejor para nosotros, en los alimentos que llevan incorporado fósforo inorgánico no existe, porque es una sal que tú aportas que no lleva ningún nutriente más incorporado. Y encima se absorbe muchísimo más. Ese es el peligroso, ese es el que calcifica a los pacientes al final. Por desde el principio de la fase de la enfermedad, el aumento de fósforo ligeramente elevado en sangre produce a nivel molecular una alteración de un mecanismo que es un equilibrio entre una proteína, que es la proteína cloto, y el factor de fibroblastos 21, el FGF23. La cloto es lo que llaman la proteína de la vida eterna, la buena, sí. ¿No? Si la tuviésemos antes viviríamos por siempre. Un aumento de fósforo, por pequeño que sea, disminuye la cantidad de cloto que tenemos a nivel del túbulo renal, y aumenta el FGF23, que produce fibrosis, una cicatriz en distintas zonas del cuerpo, principalmente a nivel renal y a nivel cardíaco. O sea, son dos enemigos que se enfrentan. Sí, pero el fósforo va a favor siempre del FGF23. El fósforo a favor del malo. Sí. El fósforo malo, el inorgánico. El total. Lo que pasa es que el inorgánico siempre nos va a llegar muchísimo más a torrente sanguíneo y encima no nos va a aportar nada en absoluto. Solo calcificación. Solo calcificación y fibrosis a nivel renal y cardíaco. Y eso pasa desde las primeras fases de la enfermedad. Porque tú te sacas una analítica y dices, pues tengo fósforo bien en sangre. ¿Cómo lo tienes de eliminación de la orina de 24 horas? Porque hasta fases muy avanzadas de la enfermedad, un estadio 3B más o menos, el riñón enfermo es bastante capaz de tirar el fósforo que sobra, hacer esfuerzo extra de mantener el fósforo en sangre perfecto, a costa de tirar mucho fósforo en la orina. Bueno, pues ese fósforo que tiras por exceso en la orina ya se ha demostrado, y además presentó un estudio de la Universidad de Córdoba, que condiciona un deterioro más rápido del filtrado del riñón. El fósforo de la orina de 24 horas. La medición de ese fósforo en la orina de 24 horas, y es muy alto,
lo que estás diciendo es que yo tengo una ingesta de fósforo muy elevada, que el riñón está haciendo un esfuerzo muy grande por mantenerlo normal en sangre a costa de tirar mucho más en orina. Y ese fósforo alto en orina condiciona pérdida de filtrado a largo plazo. Ese riñón va a durarte menos. Claro. Es como un símil, sería el ver cómo ese riñón está trabajando a unas revoluciones por encima de lo deseado. Es como si tu coche lo llevara en vez de a 2.000, 3.000 revoluciones, a 7.000. Lo que pasa es que tú el coche lo escuchas y dices, Dios, va a explotar mi motor. El riñón no da ruido, como hemos dicho antes. Y encima, el efecto final, que es un fósforo bien nivelado en sangre, en una analítica, lo ves. La manera de escuchar esas altas revoluciones de tu riñón es, como ha hecho Miguel Ángel, ver cómo está de alto ese fósforo en la orina. Y cuando ves cantidades enormes de ese fósforo, dices, madre mía, mi riñón está a lo que da y más. Está esforzándose porque el fósforo en sangre siga bien. Y que mis huesos, que también es uno de los depósitos grandes de fósforo, junto con calcio y otras sales, al final tu cuerpo va a resentirse porque existen varios mecanismos para que el fósforo esté bien en sangre y uno de ellos, al final, como igual que pasaba con los mecanismos de regulación del sodio y para la hipertensión, ese mecanismo, como en la PTH y demás, que es una hormona que hace que elimines más fósforo por la orina, se va a cargar tu hueso. Y luego si eso lo incorporamos con una pérdida de masa muscular, por haberle dicho a nuestro paciente, no coma usted proteínas que le va a subir el fósforo, junto con los mecanismos alterados de control del fósforo en el cuerpo, estamos juntando a un paciente sin músculo, con huesos débiles y que encima no come bien. O sea, estamos cargándonos a nuestro paciente si seguimos esa rutina de consejos que tradicionalmente se daban. Entonces, ¿qué proteínas con fósforo sería bueno consumir? Proteínas de origen vegetal. Proteínas de alto valor biológico de origen vegetal. La última recomendación que daba la OMS era un porcentaje 70-30. 70 de origen vegetal, 30 de origen animal. En lo último, y hace unos años era 50-50. O sea, es que tú estás ganando unas proteínas muy interesantes con una tasa de absorción de fósforo de risa, del 15%. Entonces, ahí sí que te interesa, porque de todo ese fósforo que lleva, te lleva muy poquito y va acompañado de una gran carga de nutrientes. Interesa hacer una carga de la dieta, que ahora vamos a descubrir que la dieta mediterránea es buena, principalmente basada en vegetales y legumbres. O sea, estamos hablando entonces que la proteína de elección debería ser legumbres. Legumbres y sí, básicamente legumbres, y es que en España no se usa mucho, pero la soja. Yo sí la uso mucho, la Pero recomiendo. tú tomas panguasa y eso ya va por otro sitio. Eso indica que estás por otra zona, pero... Entonces, sean recomendaciones para la gente. Garbanzo, judía, Sí, lenteja, sí, sin problema. alubia... O sea, todo esto nos vendría bien porque primero no tiene tanto sodio, que ya hemos visto que es malo para la tanto tensión sodio, y para la enfermedad renal. aporta proteínas de alto valor biológico con una tasa de absorción de fósforo muy baja. Y encima es una alimentación propia de los pacientes de nuestra área que no van a notar un deterioro en su calidad de vida a la hora de comer porque en el fondo siguen comiendo con algunas modificaciones lo que ellos ya comían. Es que sentar a un paciente de 50, 60 años y decirle cambie usted todo el paradigma de dieta y ahora vamos a empezar a comer otro tipo de alimentación, vamos a quitarle su cuchara, vamos a vivir a base de pescado hervido, pues el paciente no hace la dieta. No, al final, manzana asada y pescado recocido, no cocido, sí, recocido. esas cosas. Son siempre cuando, porque yo al principio sí que contaba la dieta nuestra que contábamos los nefrólogos, de no como usted, Claro, o sea, haga usted la fotosíntesis, no puede usted vivir. Aparecías como Moisés, con 2 tablas, así. Decía... Sí, las tablas con las que de lo que podía comer y lo que no. Tú eres muy joven, yo viví la época en que las cosas se pesaban por gramos y te daban hasta el grosor de una rodaja de tomate que se tenía que tomar un paciente. Y en una rodaja de tomate de este grosor, y pacientes renales tenían en su casa una báscula. Era una auténtica locura. Y yo veo eso ahora y me acuerdo de ese chiste que alguna vez he hecho a los pacientes. Venía un paciente y le daban los consejos de, mire usted, no beba alcohol, no fume, no haga ejercicio, no mantenga relaciones, nada de carne roja, nada, por supuesto, de bebida alcohólica, nada. Y te decía el paciente ya un poco amargado, y dice, voy a vivir mucho. Y dice, pues no, pero se le va a hacer eterno. Pues es que hemos conseguido que a los nuestros pacientes se le haga eterno, que la tasa de calidad de vida que tenían nuestros pacientes era bajísima.
no solo es que ya llegaban desnutridos y en una situación muy mala para encarar una técnica como es la diálisis, que me da igual que sea peritoneal o hemo, aunque la hemo consume más a los pacientes. Agresiva. Una técnica agresiva en el paciente y lo dejaba allí puesto delante de esa técnica en las peores condiciones, desnutrido, que el paciente estaba amargado. No es normal que después de salud mental, nefrología sea la especialidad que más antidepresivos prescribe. Es que le ganamos a primaria. Y eso la gente tiene que asumir, y nosotros los médicos tenemos que asumir, que comer es un placer. Un placer que tienes 3 veces al día como mínimo. Y nosotros hicimos un esfuerzo muy grande los nefrólogos por arruinárselo a los pacientes durante muchos años. Y los endocrinos también, ¿eh? No te creas. No sabían a quién hay de nosotros dos. Entonces era un problema. Y ese paradigma ha cambiado. Tú llegas y sientas a un paciente y le dices, no, usted, claro que puede usted comer lentejas. Es más, cómaselas. Y cómase usted su garbanzo, y cómase sus judías verdes. Sí, sin problema, caballero. Le viene bien, cómaselo. Coma fruta. O sea, hemos desterrado la fruta, que eso ya llegará a la parte del potasio. Eso hablaremos ahora del potasio. Pero ¿cómo usted fruta? No, ni fruta ni verdura. Es que era una auténtica locura. O sea, te dice al paciente, usted tiene que llevar una dieta saludable. ¿Qué es una dieta saludable? Dieta mediterránea, que siempre lo hemos dicho, que no se parece nada a lo que hacemos ahora. Vale, y decía, ¿eso qué es? Frutas, verduras, legumbres, pero usted no puede comer legumbres, no puede comer fruta, no come usted carne, no come usted pescado. Entonces el paciente, ¿qué como? ¿Qué como? Y entonces el paciente lo tiene amargado, desnutrido, pero desnutrido de verdad, o sea, con albúminas bajas. Y en prediálisis no, pero en hemodiálisis, un paciente, o en peritoneal, un paciente que entra a diálisis con una albúmina baja, la albúmina baja como tal es un factor independiente de mortalidad. Da igual que el paciente llegue con la tensión maravillosa, con el azúcar perfecto, que está como una pera, con una albúmina baja, se muere más. Y eso es una cosa que hemos hecho un esfuerzo los nefrólogos durante años para que pase. Es así de triste. Tozudamente, concienzudamente, malnutriendo a nuestros pacientes. Y la restricción proteica a día de hoy, y ya sale en nuestra guía, afortunadamente se comenta, está indicada como tal solamente en nefropatías diabéticas que están con proteinurias en rango nefrótico o patologías renales con altas pérdidas de proteínas en la orina. En el resto no demuestran una mejoría muy importante y como mucho en las otras conseguirían retrasar el avance en 0,5 mililitros año en el filtrado. Entonces, ¿cuánta proteína debería consumir un paciente que tenga enfermedad renal? Un paciente que tenga enfermedad renal debería consumir la misma proteína que un paciente sano. No renal. No renal. Pues me explota la cabeza ahora mismo. Ese es el cambio de paradigma que tenemos que sufrir poco a poco y que se vuelve a insistir en que todo el mundo que no sea consciente de que se debe realizar este cambio en las recomendaciones que damos a nuestros pacientes, tiene que empezar a investigar más sobre el tema, aprender más, como hemos hecho todo y como hay que seguir haciendo. Y en caso de que por las limitaciones que tenemos en cuanto a tiempo, sobrecarga y demás, no tengamos la capacidad, porque junto con este frente surgen cada día novedades en todos los frentes posibles de cada una de las especialidades médicas que existen, contar en nuestras unidades con especialistas muy formados y muy capaces en estos temas, como nutricionistas altamente formados en pacientes renales, en pacientes diabéticos, médicos del deporte, que ya tocaremos ese tema también, de prescripción del deporte para nuestros pacientes, para que ese músculo y ese hueso sigan sanos. Hay que ser humilde y contar con los demás y tener unidades multidisciplinares en las que dedicar el tiempo necesario a cada uno para individualizar el tratamiento tanto de dieta como de deporte que se hace. Porque el tratamiento no solo consiste en pastillas y en inyecciones. El tratamiento también es el estilo de vida, el deporte y la dieta. Son 3 pilares básicos: tus pastillas, tu dieta y tu deporte. No, totalmente, sí. Además aquí, o sea, estamos totalmente en contra de las dietas, restrictivas sobre todo, porque al final lo que habéis dicho, no se aguantan. La gente que hace una dieta no suele durar más de 2-3 semanas, 4 como mucho, luego la deja, recupera el peso, pues al final un paciente renal igual. Al final diga, me quiero suicidar ya de llevar esto. ¿Que me da un infarto? Pues mira, pues bienvenido sea, porque así me quito de en medio. Es que así no se puede vivir.
El problema es que ese tipo de dietas tan restrictivas que hacíamos no solo tenían ese efecto rebote de abandono a la dieta, era que volvían desatados en una revancha de estoy amargado y ahora voy a comer de todo lo que no he comido estos meses. Entonces hacían transgresiones dietéticas graves. O sea, pasa igual con las dietas de Entonces, perder peso. era incluso peor, porque el paciente tomaba una actitud perjudicial para sí mismo y para el control de su enfermedad. O sea, ya era esto, yo no puedo con esto más, y entonces un efecto péndulo, he estado muy restringido y ahora me voy justo al otro lado. Entonces eso hemos visto pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, que cuando le hace una restricción dietética importante lo pasan muy mal, y pacientes jóvenes diabéticos, que eso también lo habrás sufrido tú mucho porque lo llevan muy mal todo esto de cómo adapto mi estilo de vida, salir fuera, estar con los amigos. Decir, hasta aquí hemos llegado. Y es la locura y son los pacientes que vienen totalmente descompensados. Y esas descompensaciones mantenidas en el tiempo van a generar lesiones que van a ser irreversibles en el paciente. Claro, sí, que al final yo lo que básicamente trato de enseñarle a la gente es que tú puedes llevar una vida normal a pesar de que tengas diabetes. Y eso incluirá salir a comer fuera de vez en cuando, tener que comer una paella los domingos, cualquier cosa así, pero al final pues llevar una línea. Para que esa mini transgresión, por llamarla de alguna forma, no suponga un menoscabo a tu salud al final. No, una mini transgresión es mini cuando se ve compensada a lo largo de mucho tiempo. Claro, que ni siquiera es una transgresión realmente, No, porque al final es vivir. Es parte de la vida normal de una persona. O sea, tú decir, no voy a ir a casa de mi familia o al cumpleaños porque es que me van a poner un arroz, es que me van a poner una tarta, es que me voy a comer esto que tiene mucho fósforo, es que esto, ¿cómo me voy a tomar un sorbo de la Coca-Cola que han puesto aquí para todos porque tiene mucha sal y mucho fósforo? Es que, no, vive, pero el cúmulo que hace a lo largo de tu semana, de tu mes, de tu año, tiene que tener un balance positivo hacia lo bueno. No puede ser que mantenga un equilibrio con lo malo, porque al final lo malo siempre hace un daño irreversible, que no se ve compensado con eso, sí que lo mayoritario sea lo bueno, pero que esas pequeñas transgresiones, que como tú dices no son transgresiones, sean una raya en la arena, que no suponga nada, que no marque tu estilo de vida. Hablemos un poco del ejercicio, porque también sé que Miguel Ángel practica ejercicio teniendo la enfermedad. ¿Qué se recomienda a día de hoy con la enfermedad renal crónica? ¿El ejercicio? ¿Se puede hacer ejercicio de fuerza? ¿No se puede hacer? Vamos a ver, desgraciadamente lo que le estamos diciendo a los pacientes es que no hagan ejercicio en muchos casos. Y de hecho el ejercicio de fuerza está demonizado porque el ejercicio de fuerza produce un aumento de la tensión. A ver, eso no es así. El ejercicio es saludable. Había que hacer estudios para llegar a esa conclusión de algo que ya sabíamos todos, que el ejercicio era bueno. Los pacientes que hacen ejercicio viven más, viven mejor y tienen menos complicaciones. Eso es incuestionable. Y se deben hacer los dos tipos de ejercicio. Un paciente renal que solo hace ejercicio cardiovascular se va a quedar corto y se va a quedar cojo en su tratamiento, porque dentro de las complicaciones de la enfermedad renal pues hay una parte que es la sarcopenia, que es una pérdida de masa muscular, o incluso sin perder mucha masa muscular, perder esa capacidad que tenía ese músculo previamente, cuando estaba bien, cuando estaba sano, cuando estaba medianamente entrenado. Y ya pegábamos alto la dinamopenia y entramos en esos dos conceptos. Eso solamente se va a desarrollar con ejercicios de fuerza. Ejercicios de cardio son saludables, son deseables y deberían tener una carga importante dentro del plan de ejercicio del paciente, porque el ejercicio es un tratamiento, no es una recomendación. Ni la dieta ni el ejercicio en el paciente renal, por lo menos, son recomendaciones. Como que le dice al paciente cuando se va de la consulta, bueno, y coma usted bien y muévase. No, esto es tan importante como la pastilla que te doy para controlarte la tensión. Y si no tomarte la pastilla de la tensión tiene una consecuencia, no hacer las dietas y no hacer el ejercicio adecuado que necesitas también las tiene. Y luego, aparte, volvemos, el ejercicio de fuerza se debe hacer. Sí que es verdad que la intención no es llevarlo al tope máximo de esfuerzo que tú puedes realizar. En el renal también porque, bueno, la creatina es una proteína de degradación muscular. Cuando hago ejercicios muy intensos se produce un falso aumento de los niveles de creatinina en sangre y falsean las analíticas. Sino que también podemos tener situaciones de aumento de tensión del paciente durante el ejercicio. Pero normalmente cuando el paciente esté y descansa en casa, baja. Entonces lo que se recomienda es menos carga y más repeticiones de ejercicios de fuerza.
Y tantos ejercicios isométricos también tienen que hacer los pacientes. Dices, joder, tengo un abuelito de 80 años, no lo voy a poner a levantar ahí pesas como 200 loco. kilos, Bueno, peso pues que haga ejercicio isométrico, que coja una banda elástica, que sabemos podemos cogerla todos y hacer un ejercicio de extensión, de tensión y que esos músculos vayan trabajando. Pero el ejercicio de fuerza es fundamental. Y esa demonización que hay sobre ese ejercicio es errónea, perjudica al paciente a largo plazo. Sobre todo porque no hay otro que genere masa muscular. ¿Tú ahora mismo qué deporte concreto haces? ¿Cómo te mantienes? Bueno, Toda tu historia. ahora mismo estoy de nuevo volviendo al ejercicio porque yo he pasado por un proceso complejo con un infarto cardíaco incluido, pero no por la enfermedad renal, que eso es la gracia. Después de cuidarme tanto, llegó el COVID, me pegó fuerte, hice un estado de hipercoagulabilidad y hice un trombo en una arteria cardíaca. Y entonces vino, como le podía haber pasado a cualquiera por la calle. No O sea, una pero que no consecuencia- fue de, No, no, de en ser absoluto. coronario, de tener No. cardiopatía En isquémica. absoluto. De hecho, yo estoy visto por mis compañeros y muchas veces a mí me ve una doctora en Córdoba, porque yo creo que me lleve a alguien, porque uno no es totalmente objetivo con lo que va a decidir sobre sí mismo, y tenemos la coña cuando me hace todas las pruebas. Dice, si no fuese por el detallito del riñón, tú estás perfectamente. Pues yo he hecho mi ejercicio, mis test de esfuerzo, ningún problema nunca. Yo, antes de este problema, yo siempre he hacía bien ciclismo para entrenar, para hacer fondo, pero no con una bicicleta de esa super guay de carbono que te monta y antes de que te hayas montado ya te ha llevado al sitio. Y tengo una bicicleta que pesa 23 kilos de hierro antigua, que es la que uso para hacer piernas y fondo, porque el deporte que yo hago de verdad es alpinismo. Lo que he hecho siempre, tengo algún 6.000 en la mochilita del metido y eso te pide una patata que en altura trabaje, porque si no te quedas que no te llega el aire. Y luego cuando yo cogía la bici y hacía natación. Eso es lo que hago normalmente cuando he estado en casa tranquilo y luego los fines de semana pues la salida bien a la montaña o a escalar. Eso hacía antes. Ahora estoy volviendo con ejercicios poco a poco, tengo unos step en casa, tengo pesas, entonces estoy empezando a hacer otra vez ejercicios de fuerza para recuperar todo lo que se ha perdido. Porque entre unas cosas y otras, no solo por el infarto, sino una afectación pulmonar grave que me tuvo fuera de juego un tiempo importante y que todavía estoy con algún inhalador, no todos los que tenía, pero algunos, pues me ahogó cuando hago cosas medianamente potentes. Que a ti te dio fuerte, porque Sí, a ti sí. te conocí yo. Sí, de hecho me ingresó él. Nuestro idilio empezó yo llegando fatal a urgencia de Torre Cárdenas. Y yéndose porque tenía que dar de comer Era al a su gato, al gato. Le dije, ahora voy, y él no se creía que iba a volver a ingresar. Digo, no, Digo, déme tiempo que vuelva, le doy de comer y Sí, yo me acuerdo, si yo era R1, me acuerdo, estaba yo rotando en Nefra y decía que acaba de ingresar nefrólogo de Poniente, que además Pues está trasplantado. era yo. Claro, eras tú. Pues eso luego yo me fui a casa, se complicó, el infarto lo hice en casa. Y luego ya el tema de era un COVID persistente, ya por lo menos sí, de hecho ahora de que me he hecho el cateterismo estoy mucho mejor y ya puedo hacer cosas que no son infantiles, que antes salía con mi sobrino y me ahogaba. Y entonces ya sí estoy volviendo otra vez a hacer cosas. Y sobre todo me he centrado en ejercicios de fuerza y luego en cardio estoy cogiendo la bicicleta y cada vez hago pues distancias más largas. Cojo la bicicleta y normalmente pues, yo vivo en Retamar e intento ir hasta el pueblo de Cabo de Gata. La siguiente es subirme el Faro otra vez. Hasta que yo vuelvo a hacer lo de antes, que era irme hasta la Vela Blanca, bajarla por San José y volverme por la carretera esto de los albaricoquillos, donde me queda. Álvaro, hablemos de los Ozempic, que sé que es un tema que te gusta también. O sea, ahora vamos a pasar complejo y de actualidad. a una parte de fármacos, ¿no? Porque de hecho tú mismo lo has dicho antes, farmacología, hemos hablado de la alimentación, hemos hablado de lo importante que es el ejercicio. Vamos a hablar ahora de los fármacos. En principio, al menos nosotros los endocrinos usamos sobre todo para enlentecer el deterioro de la función renal, sobre todo los SGLT2, pero los análogos del GLP-1, en este caso el Ozempic, me estuvo diciendo el otro día Álvaro que también lo estáis usando vosotros bastante pues para bajar la pérdida de proteínas por la orina, la proteinuria. Quizá desde los IECA-ARA, desde esa revolución farmacológica que hubo, hasta la aparición de los ISGLT2 y los GLP-1, no ha habido ningún otro fármaco que haya dado ese impulso al control de la pérdida de proteínas por la orina y la protección del riñón. Sobre todo de la mano de el buen control que te permite hacer también de una enfermedad tan claramente involucrada en el desarrollo y progresión de la enfermedad renal como es la diabetes.
Y la verdad que cuando aparecieron en la consulta y teníamos la capacidad de recetarla a nuestros pacientes, siempre inicialmente enfocada con o el control de las proteínas o el control de la diabetes. Fue una maravilla. Teníamos unos fármacos que funcionaban bien, que la mayoría de la gente toleraba bastante bien y que controlaban muy bien la diabetes. De repente, uno de los efectos secundarios que vimos de la semaglutida, de Ozempic, que era, pues mira, además de controlar su diabetes bien, cuando ya hemos agotado todos los escalones de hacer una buena dieta, hacer ejercicio, tomarte el resto de pastillas como la metformina y demás, puede que usted además pierda peso. Eso que se lleva. De un tiempo a esta parte ha habido un cambio de paradigma en el que esa molécula maravillosa que usamos para el control de la diabetes, su foco de atención ha sido: es que me voy a quedar en los huesos, es que esta es la vacuna de la grasa, la vacuna de la obesidad, dame el pinchazo que me quita la obesidad. Y ese es el cambio que hemos notado, que la gente llega preguntando por la vacuna para ponerme delgado, no por ¿hay algo más que yo me pueda poner para controlar mi diabetes y que no se lleve por delante mi riñón? Y quizás ahora, sobre todo en redes sociales, se puede ver cómo se ha demonizado un fármaco bastante bueno y que funciona muy bien, porque se ha estigmatizado que solo lo usa la gente para quitarse la obesidad y no como un antidiabético como es originalmente como se estipuló que iba a funcionar. Para mí sigue siendo una molécula muy buena que aconsejaría a todos los pacientes diabéticos que cumplan requisitos, puesto que para la obesidad, y ahora ya dejo que él le ponga su punto de vista, para mí lo que hay que hacer es cambiar de estilo de vida, a tener una vida activa y cuidar la dieta. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel, de los Ozempic? O de los análogos en general. Sí, vamos a ver, vamos por las dos partes, moléculas de ISGLT2 y de GLP-1. Los ISGLT2 sí que me parecen unas moléculas que han sido revolucionarias, que siguen sacando unos estudios que son muy, muy positivos, muy prometedores, con descenso de morbimortalidad, con la tasa de ingresos que baja mucho, con un retraso del acceso a terapias renales sustitutivas, a hemodiálisis, de casi 11-13 años, que es muy importante, porque retrasar la entrada en técnica ganamos realmente mucho para los pacientes. Me parecen unas moléculas que, bien usadas, tienen muy buenas perspectivas para nuestros pacientes. Sobre esa han aparecido una nueva que no hemos nombrado, que también ayuda en proteinuria, que es la finerenona, que es nueva, que parece sí, que creo que solamente tiene una marca que es Kerendia, que como molécula está dando buenos resultados. Es cierto que en España lleva desde junio autorizada. Nosotros en Poniente tenemos bastante experiencia, tenemos ya cerca de 50 pacientes con ella puesta y realmente funciona bien. Son pocos pacientes a los que voy a tener que retirársela pues, por caída de función renal, que también lo hacen los SGLT2 y los diabolieca y los ARA2 y todo. Pero que luego la tasa de caída de filtración, la pendiente de caída se aplana mucho y dura mucho más el riñón, y la tasa de proteinuria que tenemos en combinaciones de SGLT2 con finerenona, pues es del 40%, que está muy bien. Son unos fármacos que son bastante seguros. Ya el otro punto que estábamos hablando, que es la semaglutida. Me da igual en su versión pinchada, tanto sea Ozempic o sea Wegovy, o sea la oral, que es Rybelsus, porque todas son del mismo laboratorio. Cosa que no entenderé nunca, ¿no? Es como tener dos coches iguales con distinta marca, con las mismas prestaciones a distintos precios. Pero bueno, esto debe ser marketing. Es el mercado, amigos, que decía Rato. Me parece una muy buena molécula con muy mal uso a día de hoy. Porque eso se ha transformado en una molécula que era el empujón extra que necesitaba el paciente en varios aspectos. Porque, y eso lo sabes tú mejor que nosotros, la obesidad condiciona una resistencia a la insulina. Entonces, cuando yo tengo un paciente en el que le tengo una serie de medicaciones orales que de un modo u otro juegan con que la insulina esté más disponible para el paciente o esté más sensible, si yo aumento esa resistencia, ese paciente lo tengo con dosis máximas de fármaco mal controlado. Ahora yo le añado una medicación que, aparte de bajar la glucemia, me baja el peso del paciente, con lo que los otros fármacos que tengo potencia la actividad que tenían y los regulo perfectamente. Y he ganado, pues sí, que el paciente ha perdido peso, porque se diga lo que se diga, en todas las redes sociales del mundo, la obesidad no es saludable. Y de eso no. Y no voy a entrar en el aspecto físico. Me da igual, cada uno que sea como quiera, que esté contento con lo que yo estoy hablando de un término puramente, estrictamente médico.
Y la obesidad como la delgadez extrema, ninguna de las dos son saludables. Y en este caso me ayudaba a controlar eso. ¿Qué pasó? Pues que descubrimos, o la gente descubrió que con esto pierdo peso sin necesidad de hacer ningún tipo de ejercicio, sin modificar mi estilo de vida, sin modificar mi alimentación. Sin hacer ningún Sin hacer esfuerzo. nada. Yo sentado en mi casa y semanalmente pegándome un pinchazo en la barriga, me voy a quedar como Michelle Pfeiffer. Y toda esta gente encantada. ¿Qué pasa? Que eso me parece un error tremendo. ¿Por qué? Transformar la obesidad, que es una situación temporal y reversible del paciente, en una enfermedad crónica incurable, que necesita una medicación de por vida para que eso se controle. Sin entrar en que si el paciente, aunque pierda peso, sigue llevando una dieta rica en sal, rica en fósforo, rica en potasio, pues es un paciente que lleva una dieta completamente insana, pero más delgado. O sea, todo eso que hemos hablado antes de los problemas que te daba el fósforo, los problemas que te daba el sodio, eso los vas a seguir teniendo. Que sí, que en el espejo va a estar mejor para tu gusto, pero que el fósforo va a tener igual de alto, tus riñones van a seguir funcionando igual de mal. Lo único que estás poniendo es una máscara sobre las complicaciones a futuro del paciente porque no fomenta un buen estilo de vida. Esto es una herramienta que, aparte para el control de la diabetes, debe usarse en pacientes muy seleccionados. O sea, esto no voy a perder peso porque dentro de 3 meses tengo una boda y no me entra el traje. Que esto es real. Esto es absolutamente real. Esto no estamos inventando cosas, sino esto es una herramienta más temporal para manejar una situación que tiene el paciente que necesita un punto extra una vez educado a nivel dietético y de estilo de vida para que llegue al peso deseado, no por el paciente, sino el que sería deseado médicamente para que tuviese para su buen control. Y a partir de ahí, con esas modificaciones de estilo de vida y de nutrición que tiene el paciente, ser capaz de retirar el fármaco y que el paciente mantenga esa situación. No, sí, esto es como os comentaba antes, el ejemplo de las aletas para nadar. La molécula, el Ozempic en este caso, y el GLP-1, serían unas aletas en las que a tu paciente, mientras le enseñas a nadar, que en este caso sería una dieta saludable, un estilo de vida rico en actividad física, en deporte, en actividad física, le das esa ayuda, ese estímulo de unas aletas para que le sea más fácil ese aprendizaje. Y que en algún momento esas aletas se van a caer, se van a quitar. Y ese paciente, si durante ese procedimiento, cuando ha tenido al alcance esa herramienta, no ha aprendido a nadar, se va a hundir. En este caso sería volver a la situación de haber tenido rozado con los dedos ese estado que para él estaba alcanzando y volver de nuevo a esa obesidad. Porque cuando retiras un fármaco, si no has aprendido a vivir de manera saludable, vas a recuperar o a empeorar la situación que tú tenías. Porque además, las cicatrices que van quedando por el camino, ahí se quedan. Eso no se elimina. Es decir, una molécula muy buena que se debe recomendar en una circunstancias muy específicas, no para todo el mundo, porque no es la panacea, no es la solución, es un salvavidas que te permite permanecer a flote de manera más sencilla mientras que reconduces tu situación. Al final es la molécula en la sociedad de la inmediatez. O sea, Sí. yo he visto un montón de efectos rebotes con Ozempic, con Saxenda, con Wegovy, lo he visto con todos, con Rybelsus. Al final la gente pues va buscando la pérdida de peso rápida. Venga, deme usted las pastillas, que yo no me esfuerce, yo me tomo lo que sea y pierdo peso porque lo necesito con urgencia. Pero claro, muchas veces ellos ni siquiera saben que luego, en el momento que lo suspenden, lo recuperan. Y si además encima es autofinanciado, es decir, que lo tienen que pagar ellos, es perder tiempo, dinero y energía. Pero lo has tirado por la borda todo el esfuerzo económico que ha hecho. Es decir, siempre digo, siempre que tú te plantees usar esta medicación, siempre tienes que empezar por el estilo de vida. O sea, y sobre todo hacer ejercicio, porque como tú no ganes masa muscular mientras estás perdiendo peso, el metabolismo se te va a la mierda y es que rebotas seguro. Sí. Pero queremos el truco, la pastilla, la inyección, algo que me dé los resultados rápidos. Digo, pero si es que al final, ¿por querer los resultados rápidos? Si es que al final acabas tardando más, pasan 20 años y sigues pesando igual o más. No, si es que el problema que hay es que ha sido tan importante el efecto de pérdida de peso que incluso el fármaco origen inicial, el Ozempic, este que se ha hecho tan famoso en redes y que todos se lo pinchan, ha sacado un hermano gemelo.
que es el mismo, literalmente es el mismo, de hecho lo hace el mismo laboratorio, mismas dosis, lo que cambia es el nombre, que es el famoso Wegovy, que ese ya es para que te lo pagues tú y la indicación es pérdida de peso. Es la misma molécula, baja el azúcar exactamente igual que lo baja la otra, tiene los mismos efectos. Y ahora es, usted quiere perder peso, cómpreselo y baje peso usted. Y estamos llegando a puntos en que la dosis máxima que se puede poner, que es 2,4, está en torno a los 350, 370 euros al mes, que como lo hemos hablado antes, con eso te paga un gimnasio de última generación, un entrenador personal y un chef para tu casa, todos los meses. Y prefieres estar pinchándote eso y no modificar ni hacer el esfuerzo de aprender a comer y aprender a moverte y hacer ejercicio y todos los beneficios que conlleva, prefieres gastarte 350 euros en ponerte una inyección. Que evidentemente tienen una serie de estudios detrás que demuestran una mejoría de los pacientes y una reducción de la tasa de morbimortalidad de estos pacientes, pero que eso, independientemente de que esté relacionado con la molécula, tiene un porcentaje muy importante que es por la pérdida de peso. Esa es la cosa, que es por perder peso. Es que es la pérdida de peso. ¿Que tiene algún efecto asociado a la molécula? Posiblemente, pero que la gran mayoría de esa ventaja es por la pérdida de peso, el control de la glucemia, el control de la tensión, porque la obesidad no ayuda al control de la tensión, entonces esto está disminuyendo factores de riesgo cardiovascular y por supuesto pues va a tener menos complicaciones, pero que ese mismo beneficio lo va a obtener igual comiendo bien, haciendo ejercicio y bajando ese peso de esa manera. Incluso puede que más, porque estás comiendo sano y de la otra manera, comas lo que comas, vas a bajar peso. Entonces, ¿por qué voy a hacer el esfuerzo de comerme ese brócoli hervido que yo lo miro y él me mira y no nos encontramos la vista, no nos queremos ni... Cuando me puedo comer mi hamburguesilla del McDonald's y me pincho mi Wegovy y me quedo como un señor y no gano un gramo? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a ir por ese brócoli tan feo y tan verde? No, pero eso está aportando fósforo, está aportando grasa, está aportando una cantidad de sal tremenda y el otro no. Si consigues tu pérdida de peso a través de aquí del amigo brócoli, va a estar más sano. Que quien dice brócoli dice cualquier otra verdura, Sí, hombre, por supuesto. Ya intercambiable, voy a buscar etcétera. una que tiene un odio. Tiene un odio... Pues a mí con una salsa holandesa fría está buenísimo, ¿eh? Ya ves. No, pero que quizá también uno de los problemas que puedes encontrar más a menudo es la demonización que existe sobre el querer tratar la obesidad también. Porque tanto existe también una demonización en cuanto a querer coger las riendas de tu vida y bajar esa obesidad. El body positive. El body positive. El no entender la obesidad como una enfermedad, sino como una condición, y una condición inherente a que tú tomes las riendas de tu vida. Es decir, algo que ha venido dado del cielo, de donde sea. Tú eres así. Obviamente, por supuesto, digo que todo el mundo se tiene que querer a sí mismo, pero sí que en ese quererte a ti mismo debes quererte en tu mejor versión, que es tu versión más saludable. Y puesto que la obesidad es una enfermedad en sí misma y factor de riesgo para desarrollar otras, esa no es tu mejor versión y algo que tienes que reconducir. Así que, lo siento mucho, no hay que demonizar el decir a una persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, y sin embargo hay que buscar y ayudarle en todo lo que podamos para revertir esa situación. De hecho, no lo sabéis, pero ahora la obesidad se quiere cambiar de nombre. Ahora se quiere llamar a enfermedad metabólica crónica adiposa. Sí, lo sé. ¿Qué opináis de eso? Me parece que es una forma, ya que hemos hablado del body positive, es una forma de estigmatizar al paciente y transformarlo en un enfermo. Porque como ahora resulta que decirle a alguien que tiene una obesidad es como si lo estuviese insultando y se siente como algo malo. No, usted no es obeso, usted lo que tiene es una enfermedad adipocítica crónica. Ah, claro, yo no tengo nada que ver. Claro, no, yo no estoy gordo, yo estoy enfermo, tengo una enfermedad adipocítica crónica. Tienen que tratarme y tienen que ponerme mi medicación porque soy un enfermo. Y un paciente que tiene sobrepeso, que está obeso, es un enfermo parcialmente, porque es una situación que es reversible incluso por los propios medios del paciente. Evidentemente implica un esfuerzo, eso no lo vamos a negar, pero esa situación la tiene. A lo mejor el paciente tiene un lupus, por mucho que lo desee, no se le va a quitar. O el diabético tipo 1 o un diabético tipo 2, por mucho que lo desee con toda la fuerza del mundo, no se lo va a quitar. Pero él tiene esa posibilidad y estamos transformándolo en un ser inútil
sin capacidad de decisión, en el que le decimos, no, usted es que es un enfermo de por vida. Y pinches Ozempi. Y pínchese esta medicación Puesto que está enfermo. toda la vida, pues que es usted un enfermo. Y a mí me resulta un poco repugnante médicamente condenar a un paciente que tiene una solución en sus manos, condenarlo a una medicación de por vida, como si fuese, por ejemplo, un diabético tipo 1 que necesita insulina para siempre. No, pero es que este hombre no produce insulina. Usted, con dieta, ejercicio, apoyo, ayuda, lo puede solucionar. Que no digo que no se ponga esta medicación, que hemos visto que tiene unas indicaciones, sí, pero transformarla en la panacea, en la que usted ya no tiene que hacer ningún esfuerzo, porque además usted es un pobre enfermo. Y tenemos que, eso me parece estigmatizar a los pacientes y quitarles la voluntad de decidir sobre la situación de su vida y solucionar ese problema, que por suerte es una cosa que está en sus manos. ¿Cuánto desearían los pacientes que muchas de sus enfermedades dependiesen de ellos? Y no pueden, no depende de mí. Tengo un cáncer de pulmón. ¿Y qué puedo hacer yo? Pues no puedo hacer nada, no depende de ti. No te lo vas a quitar tú. Pero en este caso sí, un factor de riesgo muy importante a nivel cardiovascular y metabólico lo puedes controlar tú. Que no lo hemos comentado, pero es que existe una nefropatía por obesidad. Sí. Me da igual que no sea diabético, me da igual que no seas hipertenso, que todos esos factores de riesgo cardiovasculares tan terribles que hemos hablado no los tengas, que ya sería raro que no los tuvieses siendo un paciente obeso. Pero vamos a suponer que eres de eso. Existe esa condición. Existe ese paciente desarrolla una nefropatía por obesidad. La focal y segmentaria. Ese es el patrón histológico que presenta ese paciente, pero es una nefropatía secundaria a obesidad. Piensa que tu riñón, como hemos hablado antes de la genética, tu cuerpo está diseñado a unos parámetros, una altura, una masa normal, ¿vale? Y tu riñón está diseñado, salvo que se sobrevenga alguna enfermedad, tu riñón está diseñado para limpiar y regular esa masa. Si tú mides unos 70, está destinado para limpiar un cuerpo de unos 70. Si tú, en lugar de pesar 70-80 kilos con tu 1,70 m, pesas 140 kilos con tu 1,70 m, estás prácticamente duplicando el cuerpo a limpiar que necesita ese riñón. Y a mí, en la consulta, me gusta muchas veces poner el ejemplo de una fábrica de coches. Entonces, tú tienes una fábrica de coches que hacía 10 coches al día. Y por circunstancias de la vida, tú quieres duplicar esa fabricación. Pues a lo mejor la maquinaria, durante un tiempo, en lugar de esos 10 coches, te permite sacar 20, pero a costa de las máquinas trabajando todo el día, a doble de potencia, recalentándose y demás. Eso lo aguanta un tiempo. Una persona joven con la obesidad dice, mi riñón está perfecto, funciona igual que el tuyo. El problema es que tu riñón está haciendo un sobreesfuerzo y está trabajando al doble de ritmo que el mío. Y cuando pasen 5 o 10 años, tu riñón ha trabajado 20 años, no los 5 o 10 que debería haber trabajado. Ese sobreesfuerzo, que es con la hiperfiltración y demás, va deteriorando la masa de nefronas, que son las unidades que limpian dentro del riñón la sangre. Y lo malo es que tú naces con una masa de riñón irrepetible. Es decir, lo que se muere de riñón se ha muerto para siempre. No se regenera como otros órganos que quizás el hígado, que tiene una regeneración y demás. Riñón que se muere, riñón que se pierde. Y riñón que se sobrefuerza tiende a morirse mucho más rápido y antes. Por tanto, esa enfermedad va ligada a el control de tu peso. Si tú controlas tu peso, tu riñón respira, funciona a un ritmo normal y demás. Y es una pena que no se dice, es que la obesidad te está generando una enfermedad de riñón. Ah, yo no lo sabía. ¿A qué sabes que el tabaco es malo? ¿Por qué no se dice que la obesidad es igual de mala? Me parece que ahora hay que pedir perdón por decir que la obesidad es mala y también hay que pedir perdón por decir que la gente aprendiendo a comer y haciendo ejercicio puede perder peso. A mí me parece de loco. No, que verdad. Por supuesto que la obesidad se puede ver influenciada por multitud de factores. Anímicos, sociales... ¿Te acuerdas el reel que subí que me hatearon a muerte? Totalmente. ¿No? Incluso genético, pero que hay un porcentaje muy importante de esa obesidad que depende de ti. Y ya no solo la sobrecarga que dice él, es que lo mismo que está totalmente descrito, el hígado graso, también. Que al final, si eso lo mantiene en el tiempo, que es reversible si el paciente baja peso, si no se mantiene y se transforma en una cirrosis hepática que ya es irreversible, y un 50% de la cirrosis hepática. La principal causa de cirrosis en nuestro medio. Termina en un hepatocarcinoma. Sí. Esa grasa también infiltra el riñón.
y se infiltra dentro del riñón y genera una situación de inflamación porque esa grasa ahí no tendría que estar. Y es un cuerpo extraño al que vamos las células que se encargan de eliminar esos cuerpos extraños, nuestros pequeños basureros, que son los macrófagos, y lo cogen. Y para eliminarlo, eliminan una serie de sustancias que son inflamatorias. Y no hay nada peor para un riñón que una situación de inflamación. La membrana, dentro de esa nefrona, la membrana basal glomerular, que al fin y al cabo es la base sobre la que decide qué filtro y qué no filtro para generar esa orina y hacer la limpieza, no hay nada que lleve peor que una situación de inflamación. Incluso la inflamación temporal tan tonta que puede suponer una infección de orina altera los parámetros hasta el punto que yo veo una proteinuria y si hay una infección de orina no puedo valorar si esa proteinuria es establecida a nivel renal o es reversible. Es muy sensible a esa situación en la membrana basal glomerular y estamos manteniendo una situación que genera no solo esa sobrecarga que ha dicho Álvaro, la situación de inflamación crónica dentro del riñón y en más órganos, que al fin y al cabo el hígado graso, lo decimos así muy finamente, pero es como hacer paté. Sí, Al fin y al cabo lo que hacemos con una oca es darle una sobrecarga de grasa, que se le hinche mucho el hígado y es lo que estamos haciendo ahí dentro. Sí, yo digo que al final la diabetes, especialmente la tipo 2, es que es una enfermedad de tener los órganos como paté. O sea, es una enfermedad, una adiposopatía por exceso de grasa que te genera resistencia a la insulina y te genera enfermedad renal y te genera todo lo demás, Sí, al final. un hígado infiltrado y un músculo infiltrado de grasa que no son capaces de regular la glucosa en el cuerpo. Y esa glucosa en exceso, pues en algún lado tiene que quedarse, en la sangre. Y esa sangre que pasa, por suerte, por todos lados, porque si no estaríamos muertos, va haciendo daño. Va haciendo daño, va acumulándose, va deteriorando, va eliminando tanto todas las pequeñitas arterias que están en todas partes, en nuestro riñón, en nuestros ojos, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, como las grandes arterias. Y vemos a esas personas que es que me duele al caminar. ¿Por qué? Porque esa arteria ya no es capaz de nutrir tus piernas. Y entramos en el círculo vicioso de tengo diabetes, tengo daño por la diabetes, el daño por la diabetes me impide controlar mi diabetes porque no puedo hacer ejercicio y empeora mi diabetes porque gano peso. Y el ciclo, de que una vez que entra es muy difícil salir. Y ahora como anestesista te hinchas vasculares. Totalmente. Es una desgracia porque cada vez son pacientes más jóvenes. Claro. Pues doctores, yo me lo he pasado súper bien, no sé vosotros, he aprendido un montón de cosas. Nosotros también. Hemos tenido disfrutado de la experiencia de poder hablar contigo y hablar con todo el que quiera escuchar. Pues espero que haya gustado el podcast, nos vemos en la siguiente y muchísimas gracias por haber venido. A ti siempre. Muchas gracias.